Bienvenidos todos a nuestro estudio bíblico hoy estaremos tratando la historia de la iglesia parte 6. Así que bienvenidos todos que están aquí y también los que escuchan online. Dios bendiga a todos ustedes. Vamos a empezar con una oración en este momento, agradeciendo a Dios por su bondad, su gracia, su misericordia. Padre, venimos delante de tu presencia, Dios, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos en esta noche. Te exaltamos, oh Dios, porque tú eres poderoso y grande y no hay nadie como tú. Tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Tú reinas por todos los siglos, oh Dios. Tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Te alabamos, te glorificamos en esta noche. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Oh Dios, bendice también a todos que están en caminos, a aquellos también que están escuchando online, oh Dios, también. Señor, a los que están aquí, oh Padre, seas tú guardando y protegiendo cada uno de tu pueblo, oh Dios. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y que hoy en este estudio bíblico podamos aprender, podamos entender las cosas mejor, Señor, y para todo esto, para el honor y la gloria de tu santo nombre. Te glorificamos en esta noche, te alabamos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces estamos tratando con la historia de la iglesia. Hemos ya tratado 5 lecciones y hoy estaremos hablando sobre la 6ª lección. La semana pasada vimos cómo fue formada la Biblia, la anterior vimos cómo Constantino legalizó la iglesia, o sea que los cristianos ahora podían reunirse sin miedo a ninguna persecución. Entonces, el cristianismo fue legalizado en el año 313, pero Constantino hizo más que esto. Él lo que hizo fue que él cambió la capital del Imperio Romano, él cambió de Roma hacia Constantinopla. Y ahí fue donde él fue a vivir como emperador. Constantinopla es hoy la ciudad de Istambul en Turquía. Entonces ahí se puso entonces la sede del Imperio Romano y todo lo que la iglesia romana empieza a perder cierta autoridad que tenía antes, puesto que el imperio, ahora la capital era Constantinopla. Entonces vamos a ver en esa lección cómo fue desarrollando todo esto y la iglesia, que era una sola, desde que empezó los apóstoles con la iglesia, vamos a ver cómo ahora viene una separación entre el oriente y el occidente. En aquel tiempo entonces estaba la iglesia de Roma, o sea, las iglesias líderes, digamos, de las ciudades. Era la iglesia de Roma, estaba también la iglesia de Constantinopla, Turquía, estaba la iglesia de Alejandría en Egipto, y la iglesia de Antioquía también en Turquía hoy. Estas eran las iglesias más influyentes de aquel tiempo, y las iglesias todas tenían sus propios obispos, que ellos llamaban de patriarca. O sea, el patriarca era el obispo de la gran ciudad que estaba también supervisando otras iglesias. Muy bien, entonces el Imperio Romano cambia la capital, Constantino cambia la capital para Constantinopla. Entonces la iglesia de Roma busca su identidad en Pedro, y entonces la iglesia de Roma dice que ellos son la iglesia principal porque ellos son descendientes de Pedro. O sea, los obispos vinieron todos del linaje de Pedro. Entonces vamos a ver lo que ellos usaron como argumento.
Ellos usaron Mateos capítulo 16, versículo 13 al 20. También está en Lucas 9, 18 al 20. Ellos dijeron aquí, cuando Jesús habla sobre esta roca, edificaré mi iglesia, aquí hablando con Pedro, ellos dicen que la roca entonces es Pedro, que Pedro sería la persona que empezaría la iglesia, y dice aquí que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ellos interpretan como que el fundador de la doctrina infalible del papado, o sea que Pedro fue el que fundó la iglesia, Pedro fue el que recibió la responsabilidad de seguir con la iglesia. Ellos básicamente olvidaron la tarea de Pablo y dicen, bueno, Pedro fue a Roma, Pedro murió en Roma y los obispos de Roma siguieron con este propósito, esta tarea que Jesús puso en Pedro. Entonces, Roma ahora ya no era la capital del imperio, y ahora Roma dice, pero nuestra iglesia sigue siendo la principal iglesia, porque somos iglesia que descendimos de Pedro mismo, y nuestros obispos siguen el mismo linaje de Pedro como obispos. Entonces, ellos argumentaron diciendo que Roma era la iglesia principal. Entonces, si vemos bien, son una iglesia, una sola iglesia, diferentes ciudades con obispos que lideran esas ciudades, pero Roma empieza ahí en su propia dirección, diciendo que ellos son la iglesia principal. Y eso ellos argumentaron, y fue acepto básicamente que la iglesia de Roma era la principal entre todas estas iglesias. Con la mudanza de la capital del Imperio Romano hacia Constantinopla, el Imperio Romano empezó a aflojarse un poco en la parte de Roma y toda esa parte. Ellos ya no tenían más esta habilidad de luchar contra los enemigos que venían atacando, por lo cual el Imperio Romano se fue decayendo por esta área de Roma, de España, de todo Francia y todo lo que era del Imperio Romano, por lo cual la iglesia de Roma fue tomando más poder de autoridad. Venían los enemigos y entraban en las ciudades, hacían lo que querían, y no había defensa para el pueblo, no había quien defendiera el pueblo. Entonces fue ahí donde los padres de la iglesia, los obispos, tomaron posición de líderes y hablaban con los enemigos que venían, pedían que no destruyeran la ciudad, pedían diferentes cosas y lograban negociar con ellos. Y entonces el papado, o sea, el papa fue recibiendo más y más aprecio por el pueblo, porque ya no había un gobierno que pudiera defender las ciudades en aquella área, digamos. Entonces, ahí fue donde la iglesia llegó a estar más y más poderosa, y en el año 476 fue donde los bárbaros entraron fuertemente por toda esta área del occidente y tomaron casi todo, y por lo cual el Imperio Romano en la parte occidente había caído, y la iglesia permanecía ahí firme como el punto de referencia para las personas. El Imperio Romano se había ido, pero la iglesia, los líderes religiosos estaban ahí, y la gente se sentía seguras con la presencia de ellos, y eso fue formando entonces una autoridad ahí de la iglesia romana como autoridad
con el pueblo. No hay una fecha básicamente que podemos decir la Iglesia Católica Romana empezó en tal fecha, porque realmente fue una progresión. La Iglesia empezó, una sola Iglesia, se expandió por muchas áreas, estaba la Iglesia en diferentes ciudades, muchas personas se convirtieron. Hemos visto la parte de la persecución, la Iglesia fue perseguida, ahora la Iglesia estaba libre para hacer culto, ahora la Iglesia no era más perseguida. Ahora vemos como Roma se cae como parte del Imperio Romano, y la Iglesia romana afirma su autoridad en Pedro, diciendo que ellos son los que siguieron el trabajo de Pedro, y poco a poco la Iglesia romana fue transformándose en Iglesia Católica Romana. Iglesia Católica significa Iglesia Universal. Entonces en aquel tiempo la Iglesia era católica, la Iglesia universal, era una sola Iglesia. Pero cuando hablamos de Iglesia Católica Romana, es que la Iglesia de Roma entonces se toma este papel de Iglesia principal en aquel tiempo. No hay un tiempo exacto, pero se podría decir que fue con el Papa Gregorio I, o el líder Gregorio I. Él mismo no aceptó ser llamado Papa, pero él fue el obispo en los años 590, y él trajo mucha estructura, mucha jerarquía en la iglesia, y organizó la iglesia de una forma que la iglesia romana podría seguir los siguientes años. Y él hizo una estructura también que todas las iglesias que pertenecían a Roma siguiesen la misma estructura, el mismo formato. Y ahí vemos como en los años 590 la iglesia católica romana se va desarrollando como figura principal en lo que es el cristianismo. Muy bien, entonces hemos visto cómo la iglesia del occidente desarrolló la iglesia católica romana. Cuando hablamos de católica romana, ellos estaban ahí, pero siempre ha habido otros grupos pequeños, otros que no estaban de acuerdo con el Papa de Roma. Ellos seguían sus propias formas de ver las cosas, pero la Iglesia Católica Romana fue entonces la que desarrolló y creció y tomó control básicamente de toda esta área del occidente. Pero la Iglesia Católica Romana, aunque estaba así, ellos seguían unidos con la Iglesia del Oriente. Las iglesias de Constantinopla, de Antioquía, de Alejandría, seguían unidos. Pero luego hubo una división en la Iglesia del Oriente. A fines del siglo VI fue donde empezó a haber esta división. Básicamente, la Iglesia había definido ya la Trinidad. O sea, hemos visto en las lecciones anteriores que la Iglesia se reunió en concilio y definieron la Trinidad, y todos estaban de acuerdo, y entonces la Iglesia Universal, seguía la Iglesia Católica, estaba de acuerdo con todos los obispos, estaban ok. Ahora surgió un otro problema en las iglesias orientales, porque ahora ellos decían que, bueno, Jesús es el Hijo de Dios, pero Él tiene entonces dos naturalezas, una que es divina, como Hijo de Dios, y otra humana, porque Él fue humano, Él estaba con nosotros. Entonces, ahí empezó a haber una discusión, y hubo una discusión entre dos patriarcas del Oriente, que era el Cirilo de Alejandría y Nestorio,
obispo de Constantinopla. Eso era sobre la naturaleza de Cristo. Bueno, la Trinidad está definida, pero ahora, ¿quién es Cristo? ¿Cómo es Él como persona? Dos naturalezas, ¿cómo funciona esto? Entonces empezó a haber una discusión y hubo división en la iglesia por este tema. La iglesia entonces ortodoxa, vamos a llamarlos ortodoxa, la iglesia que del oriente, ellos se dividieron entonces en esta cuestión. La iglesia bizantina o la iglesia de Calcedonia en aquel tiempo, ellos fueron con la posición de que Cristo tiene dos naturalezas, pero es una sola persona. Dos naturalezas, una sola persona. Esto es la mayor parte de las iglesias ortodoxas que creen así, también como la iglesia católica romana, y también como los protestantes hoy nosotros creemos. Entonces, estos fueron la iglesia ortodoxa calcedonia o bizantina. Estas son las iglesias hoy, que puede decir la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia de Antioquía, la iglesia ortodoxa búlgara y muchas otras iglesias ortodoxas que todas siguen esta enseñanza que Cristo Jesús es una persona, pero dos naturalezas. Eso fue la separación de un grupo. El otro grupo fue que los llamados monofistas o ortodoxos orientales, Cristo dos naturalezas, pero la divina domina por completo la humana. O sea, Jesús tiene dos naturalezas, pero la naturaleza divina de él domina por completo la humana, o sea, que básicamente es la divina que está ahí. Esa fue la línea de Cirilio, el que trajo este punto. El patriarca de Alejandría, Timoteo el Obrero, en el año 457, rechazó el concilio y excomulgó al Papa y el resto de los patriarcas, dando origen a la iglesia copta egipta, la iglesia apostólica armenia, iglesia copta de Eritrea. Entonces, estos son los que tomaron la posición de Cirilio, esas iglesias que hasta aún hoy existen, que son las iglesias coptas de Egipto, las iglesias de Armenia, ortodoxa de Armenia, o sea, apostólica de Armenia, perdón, y la iglesia copta de Etiopía. Entonces, ellos tomaron esta posición. El punto de Cirilio era que la naturaleza divina de Cristo era mucho más, tomaba todo de la naturaleza humana de él. Entonces la naturaleza, él da el ejemplo que la naturaleza humana de Cristo es como un goto de tinta en un océano. El océano es la naturaleza divina. Entonces, básicamente es la naturaleza divina que estaba en todo. Por lo cual, eso es el punto de Cirilio y esas son las iglesias que siguen esta enseñanza. Y luego está la iglesia de Nestoriano del Este. Esos dijeron que Cristo son dos naturalezas y también Cristo es dos naturalezas y dos personas. Estos siguieron esta línea de interpretación y estas son las iglesias hoy de Asiria, ortodoxa Asiria o las iglesias Asiria del Oriente, y eso está más tanto hoy en Irak y Kurdistán. Esos siguen esta línea. Entonces, en este periodo hubo esa separación en esas iglesias del Oriente por la cuestión de la naturaleza de Cristo Jesús. Y
los nestorianos decían entonces que María era la madre humana de Jesús y ella se convirtió entonces, pero que ella no debería ser llamada madre de Jesús como Dios, sino madre de Jesús como humano. Y bueno, aquí vemos que hubo mucha discusión en este concilio, en ese concilio que hubo en la iglesia oriental. La iglesia católica romana, la iglesia y los otros ortodoxos que siguieron la línea de Cristo, una persona, pero dos naturalezas, rechazaron entonces a estas interpretaciones de los otros y ellos dijeron que eran, y ellos excomulgaron a esas iglesias y ya no eran parte de la iglesia católica, o sea, la iglesia universal. Entonces vemos aquí que ya en los años 457 ya empezó a haber una división en la iglesia oriental, donde salen ahora grupos cópticos de Egipto, iglesias orientales de Asiria, que ya no hacían parte más de esta única iglesia universal. Ahora había una separación. Bien, pero las otras iglesias siguieron unidas. La iglesia católica siguió unida, la católica romana con la iglesia ortodoxa siguieron unidos hasta el año 1054, o sea, bastante años unidos y siguiendo los concilios. Pero en el año 1054 hubo un problema que separó estas dos iglesias, cuando eso se llama también el cisma de Oriente y Occidente. Básicamente lo que ocurrió fue que en el credo de Nicea, la Iglesia Católica Romana añadió una palabra. Ellos pelearon por una palabra. Porque en el credo de Nicea decía que el Espíritu Santo proviene del Padre, o sea, digo, creemos en Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo proviene del Padre y el Espíritu Santo proviene del Padre. Lo que pasó fue que la Iglesia Católica Romana añadió en el año 589 en Toledo, en el concilio, ellos pusieron una palabra y dijeron: el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Entonces la Iglesia Católica Romana seguía haciendo estas declaraciones, y en el año 1054 el rey fueron a poner al rey como se dice, inaugurar el reinado de un rey que se llama, ¿cómo se llama? Filioque. No, aquí está. Bueno. Enrique II, ¿no? Sí, Enrique II. Ellos fueron a inaugurar este rey, Enrique II. ¿Y qué pasó? Roma fue y hizo la inauguración como ellos hacían en Roma. Entonces ellos dijeron: creemos que en Dios Padre, que el Hijo proviene del Padre y el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Entonces eso fue hecho por el obispo de Roma en aquel tiempo, que era León el IX, el papa de aquel tiempo. Entonces el patriarca de
de Constantinopla dice, epa, ¿qué es eso? ¿Cómo ustedes añaden una palabra al credo de Nicea? Y ahí empezó una discusión por lo cual ellos se separaron o se cismaron y ya no había comunión entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa por esta palabra que es filioque, o sea, filioque que viene del Hijo. El Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, mientras que los ortodoxos decían que no, que es del Padre. Básicamente, una cuestión teológica separó también ahora la Iglesia Católica Romana con la Iglesia Ortodoxa del Oriente. Y bueno, nosotros como cristianos evangélicos que venimos del protestantismo, que venimos también de la Iglesia Católica, porque el protestantismo viene de la Iglesia Católica, nosotros no, o sea, Martin Luther cuando empezó el protestantismo, él no vio problema en esta palabra filioque, que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Y nosotros seguimos esta línea de interpretación sin ver ningún problema en ella. Pero eso fue la cuestión que separó la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Ortodoxa del Oriente. Muy bien, entonces en la historia de la Iglesia hemos visto hasta ahora que la Iglesia empezó como una sola Iglesia. La Iglesia sufrió persecución, la Iglesia estuvo bajo muchas amenazas, había muchas herejías que venían y se levantaron hombres para defender la doctrina cristiana, lucharon hasta el fin. En el año 313 el cristianismo es legalizado en el Imperio Romano. La Iglesia entonces empieza a tener una calma, una tranquilidad para poder definir ciertas cosas. Una de las cosas que fueron definidas fue la Trinidad, quién era Jesús, y también la Biblia los cánones fueron hechos, fueron formados, y ahora empieza una sola iglesia, empieza a dividirse en algunas iglesias. Ahora tenemos la iglesia cóptica de Egipto que se separó temprano de las otras por la cuestión de lo que era la naturaleza de Cristo. Y luego también de las iglesias de Asiria. Y luego después, en los años 1054, se separa la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Ortodoxa. Y ahora cada uno va por su parte. Dicho eso, no significa que ellos no han tratado de reunirse otra vez. Se han habido intentos de otra vez unirse, pero no se ha podido. Y cada una ha seguido su propio rumbo. Así que cuando usted ve a una iglesia ortodoxa, ya sabe un poco la historia de dónde viene. Bueno, aquí en Rotterdam yo he visto una, pero yo creo que hay más, una muy bonita. La iglesia ortodoxa normalmente tiene los techos muy bonitos. La ortodoxa rusa tiene el techo como de oro, ¿sí? Las torres como de oro, pero no es oro, es hecho como si fuera de oro. Y bueno, está en la iglesia ortodoxa oriental, la que representa realmente hoy es la iglesia ortodoxa griega, que es la que representa la iglesia ortodoxa en lo que es como la líder, ¿no? Y hoy estamos en esa situación donde las iglesias se han separado y de ahí, de la católica, como ustedes saben, salieron ya muchas otras iglesias, pero eso hablaremos en otra oportunidad. Entonces hoy hemos visto las primeras separaciones de la iglesia. La iglesia oriental se separa en los años 457 y la iglesia católica romana se separa de la iglesia ortodoxa en los años 1054. Y así fue formando entonces lo que vemos hoy como las iglesias ortodoxas y católica romana. Todas se llaman católicas,
pero católica romana se trata de la iglesia que conocemos como católica romana, pero católico significa universal. Todas dicen que ellos son de la iglesia universal. Bien, ¿alguna pregunta? Por parte de usted, ¿no? ¿Quedó claro? Muy bien, entonces hemos visto aquí que no hay una fecha realmente para cuándo fue que empezó la iglesia católica, sino que la iglesia era una sola, pero en Roma se fue desarrollando esta iglesia que iba a era un poco superior a las otras en sentido que ellos estaban resolvían los problemas, las confusiones, ellos luchaban contra las herejías, y luego cuando Roma ya no era la capital del imperio, ellos dijeron, bueno, lo que tenemos que hacer entonces es ver de dónde venimos directamente de Pedro el apóstol, por eso somos iglesia superior, digamos, superior a las otras. Y así fue formando lo que nosotros conocemos hoy. Eso es una parte de la historia, hubo muchas cosas que pasó en esos tiempos, pero nosotros vamos viendo aquí cosas que, lo más importante que pasó en estas épocas. Entonces, un punto interesante de ver también que la Iglesia Católica Romana era muy activa en evangelización. Ellos mandaban a muchas personas como misioneros, y por eso la iglesia expandió bastante. La iglesia llegó rápidamente al Reino Unido, rápidamente a los bárbaros y toda esta área de Europa. Por eso que cuando cuando los enemigos del Imperio Romano entraron en Roma, la iglesia tenía un cierto autoridad para decir a los enemigos que estaban entrando que no hicieran tanto estrago, porque muchos de ellos del enemigo ya se habían convertido, ya habían escuchado y ya respetaban los líderes cristianos. Entonces, por eso la Iglesia Católica Romana fue recibiendo ese estatus de respeto, y que luego entró en la política y bueno, ya eso es otro estudio. Pero así fue entonces como vino la Iglesia Católica Romana a estar con esta autoridad, con este poder en todo ese tiempo. Muy bien, entonces si no hay preguntas, o ustedes quieren hacer preguntas fuera de live, también se puede. Y si alguno tiene alguna pregunta, también nos puede mandar su pregunta y nosotros trataremos de responderla. Muy bien. Vamos a encerrar entonces hoy a nuestro estudio bíblico con una oración. Gracias a todos por estar aquí, también los que nos escucharon, y que esperamos que este estudio sea de gran bendición para su vida. La hoja que tengo aquí también está disponible online en nuestro website, así que ahí también encontrarán las informaciones que hemos tratado aquí hoy. Muy bien. Gracias, Padre, por este estudio que hemos aprendido hoy. Señor, hemos visto cómo la iglesia ha pasado por diferentes procesos en la historia, cómo ha habido cambios, cómo ha habido también divisiones, cómo ha habido concilios que funcionaron, concilios que trajeron divisiones, y todo eso, Señor, ha pasado. Pero nosotros aprendemos, Señor, que en medio de todo eso, tú estás ahí, tú estás en control sobre todas las cosas, y que la iglesia seguiría. Y ya llevamos 2000 años de estar aquí en este mundo, y la iglesia sigue, porque no es el poder humano, no es una organización humana, es una organización que viene de ti, y tú levantas hombres y mujeres para llevar y seguir el avance de tu reino. Gracias, oh Dios, que podemos tener la Biblia hoy, que podemos aprender de ella, y que también podemos aprender la historia de la iglesia, para ver cómo ha sido en todo el pasado, cómo has ido con nuestros hermanos, y cómo también las cosas erradas que la iglesia ha hecho en el pasado, cómo aprender esas lecciones para que no vuelvan a pasar en nuestras vidas. Gracias, oh Padre, te bendigo a cada uno aquí presente, también a aquellos que nos escuchan online, bendice a cada uno
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios bendiga a todos ustedes. Aleluya.